Sin embargo, después de 2 años de investigaciones judiciales, existen sombras sobre si esas detenciones estuvieron plenamente justificadas. Tanto es así que el juez puso en libertad a 4 de los 5 detenidos en pocas semanas. Analicemos en qué consistieron las investigaciones policiales que condujeron a esas detenciones del 13M. En la mochila de Vallecas se encontró un teléfono móvil marca Triumph, modelo T110, que supuestamente debía haber actuado como activador de la bomba. Ese teléfono contenía, a su vez, una tarjeta telefónica de la empresa Amena. Preguntando a las empresas comercializadoras, la policía determinó que el teléfono había sido vendido por una empresa llamada Telefonía San Diego a un comercio denominado Bazar Top. Fue en este comercio donde compraron el teléfono móvil quienes montaron la mochila de Vallecas. El 13 de marzo, la policía detuvo a los dueños de ese Bazar Top, 2 indios de religión hindú. Pero la pregunta es, ¿por qué se les detuvo? Esas 2 personas no habían cometido ningún delito. El solo hecho de vender teléfonos móviles no puede considerarse delito. Pero es que además, esos indios ni siquiera habían vendido ese teléfono marca Triumph. Ellos eran solo los dueños de la tienda, y quien había vendido el teléfono era un dependiente. Planteemos una hipótesis. Si quienes montaron la mochila de Vallecas hubieran comprado el teléfono en unos grandes almacenes, ¿hubiera tenido sentido que la policía detuviera a su propietario? Pero además, ¿qué sentido tenía detener a 2 indios de religión hindú por un atentado islamista? En cuanto a la tarjeta telefónica de Amena, esta había seguido una ruta de comercialización distinta a la del teléfono. La tarjeta provenía de un mayorista del sector denominado Uritel 2000, quien la había servido a una tienda de nombre Sindhu Enterprise. Esta tienda, a su vez, había vendido esa tarjeta al locutorio del marroquí Jamal Zougam. Quienes montaron la mochila de Vallecas compraron la tarjeta en ese locutorio. El día 13 de marzo, la policía detuvo a Jamal Zougam, a Mohamed Chawi, hermanastro y socio de Zougam, y a Mohamed El Bakali, empleado del locutorio. De nuevo, la pregunta es la misma. ¿Por qué se detuvo a esos 3 marroquíes si no habían cometido ningún delito? Vender tarjetas telefónicas era parte de su negocio, y esa actividad no está, por supuesto, prohibida por las leyes. En otras palabras, el día 13 de marzo se detuvo precipitadamente a 5 personas. ¿Por qué se dio la orden de efectuar esas detenciones en plena jornada de reflexión? Durante la instrucción del sumario, 2 de los 3 marroquíes detenidos, Zougam y Chawi, serían identificados por diversos testigos como 2 de las personas que colocaron físicamente las bombas en los trenes. Pero esos reconocimientos estaban condicionados desde el principio porque las fotografías de Zougam y Chawi ya habían sido profusamente aireadas en los medios de comunicación. De hecho, el juez tuvo que anular los reconocimientos de Chawi y ponerle en libertad, porque los 2 testigos que decían reconocerle en los trenes afirmaban haberle visto a la misma hora en 2 trenes distintos, cosa evidentemente imposible. Jamal Zougam no tuvo tanta suerte, porque las declaraciones de los testigos que decían reconocerle no eran incompatibles entre sí. Pocas semanas después del 11M, el juez del Olmo puso en libertad a 4 de los 5 detenidos del 13 de marzo. En cuanto a Zougam, no parece haber ninguna prueba incontestablemente sólida que le vincule con los atentados. Por un lado, no aparecen huellas dactilares suyas en ninguno de los escenarios de la trama, ni en la furgoneta de Alcalá, ni en la mochila de Vallecas, ni en la casa de Morata, ni en el piso de Leganés. Tampoco aparecen rastros de ADN suyos en ninguno de esos escenarios.
Ni tampoco se han registrado llamadas telefónicas cruzadas entre Jamal Zougam y los restantes implicados en el 11M. ¿Realmente participó Zougam en la preparación o ejecución de los atentados? ¿O es solo un cabeza de turco? Un cabeza de turco que, si saliera de prisión, dejaría definitivamente desacreditadas las 5 famosas detenciones del 13M que tan oportunamente se practicaron en vísperas de las elecciones generales. Lo cierto es que, según los informes policiales recogidos en el sumario, no existe ningún tipo de contacto entre las 5 personas detenidas el 13M y el grupo al que luego se responsabilizaría de los atentados. Si hay un elemento indudable en la masacre del 11 de marzo de 2004, es la existencia de explosivos. En los trenes reventados ese día, en el artefacto colocado en las vías del AVE el 2 de abril y en el suicidio de Leganés al día siguiente, se utilizaron compuestos explosivos. Y no deja de ser curioso que a estas alturas sepamos con toda certeza que en Leganés y en las vías del AVE se empleó dinamita del tipo Goma 2 Eco. Y sin embargo, en el sumario no se recoja una descripción definitiva de cuál fue el explosivo que se colocó en los trenes el mismo 11M. En cualquier caso, una parte fundamental de la investigación es la destinada a esclarecer de dónde salió la Goma 2 Eco. De hecho, el suministro de la dinamita es uno de los episodios ligados al 11M, mejor documentados en el sumario. Sorprendentemente bien documentado, porque, por ejemplo, las conversaciones telefónicas de los terroristas estaban siendo grabadas mientras transportaban la dinamita desde Asturias a Madrid, en el fin de semana del 28 de febrero de 2004. Aquel fin de semana, según el relato recogido en el sumario, 6 delincuentes marroquíes, capitaneados por Jamal Ahmidan, el chino, trajeron a Madrid 200 kilos de dinamita. El explosivo se lo había suministrado Emilio Suárez Trasorras, exminero asturiano, con un largo historial delictivo. Entre otras actividades, se dedicaba al tráfico de droga, de explosivos y de vehículos robados. Pero Trasorras no era un delincuente cualquiera. Trabajaba como confidente para un comisario de policía de Avilés. Los contactos entre los marroquíes, a los que se vincula con la masacre de Madrid, y los asturianos que supuestamente facilitaron la dinamita a esos marroquíes, se venían sucediendo desde meses atrás y se intensificaron a comienzos del año 2004. De hecho, en los primeros días del año se inicia el traslado de explosivos desde Asturias a Madrid. Unos transportes que podemos considerar como de pequeña escala a la luz de los datos recogidos por el juez. En concreto, el 5 de enero de 2004 se produce el primer transporte de dinamita, a pequeña escala, desde Asturias a Madrid. Ese día, Emilio Suárez Trasorras encarga a un colaborador suyo, Sergio Álvarez Sánchez, que transporte en autobús de línea regular un primer cargamento, de entre 15 y 20 kilos de explosivo. A aquel primer cargamento le seguirían, hasta mediados de febrero, otros 3 pequeños traslados, siempre en autobús. Además de Sergio Álvarez Sánchez, participarían en esa operación Iván Reis Palicio y un menor apodado El Gitanillo. El procedimiento, tal y como se recoge en el sumario, era siempre el mismo.
Uno de los correos, designados por Trasorras, trasladaba el cargamento desde Asturias a Madrid en una bolsa o mochila de viaje. Al llegar a la capital, uno de los miembros del grupo de El Chino recogía el cargamento en la estación de autobuses. Con esos 4 envíos, el grupo de delincuentes marroquíes de El Chino acumuló en su poder entre 60 y 80 kilos de dinamita. Esos pequeños envíos se ven interrumpidos por el viaje de luna de miel de Emilio Suárez Trasorras, que el 19 de febrero se va a Tenerife con su mujer, Carmen Toro, también confidente policial. El viaje de novios se prolonga hasta el 26 de febrero de 2004. En esos 7 días, algo debió ocurrir, porque los preparativos para la masacre se aceleraron repentinamente. De hecho, alguien decide